Un multimillonario encuentra a un niño en la casa de su madre, perdida hace mucho tiempo, pero la verdad que descubre te dejará sin palabras. Nathaniel Grant había pasado los últimos 20 años huyendo de su pasado, y en general, lo había logrado. Su vida se basaba en el control. Poseía rascacielos que perforaban el cielo, su nombre aparecía impreso en los titulares de las revistas financieras, y su riqueza se había multiplicado más allá de lo que alguna vez creyó posible. En el mundo de los negocios, era intocable, un hombre que dictaba las condiciones, que nunca miraba atrás, que forjaba su propio destino sin una pizca de vacilación. Pero el pasado tenía una forma de encontrar grietas, de colarse por los espacios donde el orgullo y el poder no podían llegar. Y lo había encontrado a él. La llamada había llegado temprano esa mañana. Un número desconocido. La voz de un abogado. Un nombre que había pasado años fingiendo que no existía. Su madre, muerta. Y con su muerte, la casa donde había pasado su infancia, la casa que había sido su única posesión, su único refugio, ahora le pertenecía legalmente. Nathaniel estaba sentado en su escritorio, mirando el horizonte de la ciudad que se extendía más allá de las ventanas de vidrio de su oficina. Había pasado décadas construyendo este imperio, apilando éxito sobre éxito. Cada trato era otro ladrillo en la fortaleza que había construido a su alrededor. Sin embargo, en ese momento, con la voz del abogado todavía resonando en sus oídos, se sintió como un niño otra vez, el mismo niño que había dejado esa casa sin nada más que una bolsa de ropa y la promesa de no volver nunca. Durante años, se había dicho a sí mismo que no importaba, que no le importaba. Pero ahora, la casa era suya, y algo dentro de él se negaba a ignorarlo. Así que hizo el viaje, solo. Su auto se detuvo junto a la acera a la luz del atardecer, la calle más tranquila de lo que recordaba. Las casas parecían más pequeñas que en su infancia, el mundo menos intimidante de lo que había sido cuando era un niño sin nada en los bolsillos. Y entonces, allí estaba, la casa de su madre. La pintura se había desvanecido a un gris opaco, desconchándose en los bordes. El césped estaba cubierto de maleza, las malas hierbas silvestres se extendían hacia los escalones rotos del porche. El viejo buzón estaba inclinado, con el óxido rizándose en los bordes como si no hubiera sido tocado durante años. Nathaniel agarró el volante, sus dedos presionando el cuero. Se había dicho a sí mismo que esto era solo un negocio, que miraría la propiedad, llamaría a un agente, la vendería como cualquier otra inversión olvidada. Pero algo en el hecho de estar allí, mirando esa puerta principal, la misma puerta por la que había salido furioso cuando era adolescente, con su madre llorando detrás de él, rogándole que se quedara, hizo que el aire se sintiera demasiado denso, el peso del tiempo presionando contra su pecho. Se obligó a seguir adelante. El camino estaba agrietado y desigual, la maleza se abría paso a través del hormigón, sus zapatos crujían contra la grava suelta mientras subía los escalones del porche, cada uno crujiendo bajo su peso. Se suponía que la casa estaba vacía. No había ninguna razón para que alguien estuviera aquí. Su madre se había ido. Ninguna familia había vivido aquí durante años. Pero justo cuando alcanzó el pomo de la puerta se abrió de golpe antes de que pudiera tocarla. Nathaniel se quedó quieto. Una pequeña figura estaba parada en la puerta, descalza, con los ojos muy abiertos, no mayor de 10 años. Un niño. Los ojos del niño estaban muy abiertos, inseguros, vacilantes, mientras agarraba el marco de madera con dedos pequeños y temblorosos. Su rostro le resultaba inquietantemente familiar, pero Nathaniel no podía entender por qué. Dio un paso atrás. Su pulso se aceleró. Esto no estaba bien. Se suponía que la casa estaba abandonada. ¿Quién era ese niño? El niño parpadeó y lo miró, estudiándolo con el tipo de curiosidad cuidadosa que solo los niños tenían, una mezcla de inocencia y miedo, como si no estuviera seguro de si correr o quedarse. Nathaniel abrió la boca para hablar, para exigir una explicación, para preguntar quién era, por qué estaba allí, por qué había abierto la puerta de una casa que debería haber estado vacía. Pero el niño se le adelantó. Inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera buscando algo en el rostro de Nathaniel, y luego habló. Las palabras fueron suaves pero firmes, y golpearon a Nathaniel como un puñetazo en el pecho. El chico preguntó si Nathaniel era su padre. Nathaniel sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies, su mente daba vueltas, su corazón martilleaba contra sus costillas.
Por primera vez en años, no tenía respuesta. Había llegado a ese momento esperando enfrentarse a su pasado, pero nunca había esperado que su pasado lo mirara. Se le cortó la respiración. La casa que lo rodeaba de repente se sintió demasiado pequeña, demasiado sofocante, demasiado real. Esto no era solo una cuestión de una casa. Esto no era solo una cuestión de su madre. Esto era algo completamente distinto. Y Nathaniel Grant, un hombre que se había convertido en una leyenda, un multimillonario que se había enfrentado a los hombres de negocios más despiadados del mundo y había ganado. No sabía qué hacer a continuación. El niño estaba de pie en la puerta, pequeño, frágil, pero inquebrantable, sus delgados brazos agarrando el marco de madera como si fuera lo único que lo anclaba al suelo. Su presencia, tan inesperada, tan imposible, impidió que Nathaniel avanzara, obligándolo a enfrentar algo que había pasado años tratando de olvidar. Nathaniel no podía moverse, no podía pensar. Su mente se negaba a procesar las palabras que acababan de salir de la boca del niño. Esto tenía que ser un error. La posibilidad de que este niño, un niño de no más de 10 años, pudiera ser su hijo era absurda. Imposible. Y sin embargo, la forma en que los ojos oscuros de Eli le sostenían la mirada, la forma en que su rostro parecía tan extrañamente familiar, envió algo agudo y penetrante a través del pecho de Nathaniel. Su respiración se volvió demasiado rápida, sus dedos se cerraron en puños a sus costados. Había entrado en esta casa esperando silencio, vacío, una reliquia de un pasado que ya no le importaba. En cambio, había encontrado a este niño. Dio un paso hacia adelante, su voz atravesando el aire espeso y sofocante, aunque tenía un borde de incertidumbre al que no estaba acostumbrado. Había construido su vida sobre el control, el poder, sabiendo cada respuesta incluso antes de que le hicieran la pregunta. Pero ahora, de pie en la puerta de una casa que alguna vez había llamado hogar, no tenía nada de eso. Le preguntó al niño quién era y por qué estaba allí. Los dedos del niño se apretaron alrededor del marco de la puerta, sus delgados hombros se pusieron rígidos. Por un momento, no habló. Su pequeño pecho subía y bajaba. Su respiración era irregular, como si estuviera decidiendo si responder o no. Entonces, finalmente, con una voz apenas por encima de un susurro, pronunció su nombre. Eli. Todo el cuerpo de Nathaniel se puso rígido. Ese nombre no era casual. No era solo una coincidencia, no algo que pudiera ignorar. Su madre lo había llamado así cuando era joven, antes de que hubiera decidido dejarlo atrás, antes de que hubiera decidido que Nathaniel sonaba más poderoso, más intocable, antes de que hubiera borrado todo sobre quién solía ser. Sintió que el aire se movía, el peso de algo tácito asentándose entre ellos. Preguntó de nuevo, esta vez con más fuerza, la exigencia deslizándose en su tono sin que él lo quisiera. ¿Quién eres? El chico lo miró. Su rostro era una contradicción perfecta, una mezcla de miedo y desafío, como si una parte de él quisiera correr, pero otra parte se negara a dar marcha atrás. Entonces, sin dudarlo, respondió. Le dijo a Nathaniel que vivía aquí. El pulso de Nathaniel latía con fuerza en sus oídos. Eso no era posible. Esta casa había estado abandonada durante años. Su madre había muerto sola, sin familia, sin nadie. ¿No era así? La duda se deslizó en su mente, envolviendo sus recuerdos, apretándolos hasta que no pudo confiar en lo que una vez había creído que era verdad. Sin pensar, pasó al lado del niño y entró en la casa. El aire en el interior olía a polvo y tiempo olvidado, como el tipo de silencio que se instala en lugares que se dejaron intactos durante demasiado tiempo. Pero cuando observó la habitación, el papel tapiz descolorido, los muebles viejos, las sombras familiares que se extendían a lo largo de las tablas de madera del piso, se dio cuenta de que esta casa no estaba abandonada, no estaba vacía. Alguien había estado viviendo aquí. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando pruebas de lo imposible. Vio una manta cuidadosamente doblada en el sofá, un plato en el fregadero, un par de zapatos pequeños cuidadosamente alineados cerca de la puerta. Señales de vida, señales de él. Se le hizo un nudo en la garganta. Se volvió hacia el chico, con la respiración entrecortada y los pensamientos enredados y confusos. Le preguntó dónde estaban sus padres. El chico miró hacia otro lado y cerró los dedos a los costados. A Nathaniel se le hizo un nudo en el estómago.
La vacilación le dijo todo. Entonces, con una voz demasiado tranquila, demasiado definitiva, Eli le dijo que no tenía ninguno. De repente, la habitación se sintió demasiado pequeña, las paredes se apretaban contra él y obligaban a Nathaniel a permanecer de pie bajo el peso de esa realidad imposible. Las palabras de Eli no fueron dichas con el tipo de dolor que acompaña a una pérdida reciente, ni tampoco con la vacilación de alguien que no está seguro de su pasado. Había una finalidad en la forma en que lo dijo, como si siempre hubiera estado solo. Nathaniel abrió la boca, su mente se llenó de cientos de preguntas más, pero antes de que pudiera hacer alguna de ellas, Eli habló de nuevo, y lo que dijo a continuación hizo que a Nathaniel se le helara la sangre. Le dijo que su madre lo había cuidado antes de morir. Nathaniel dejó escapar el aliento en una exhalación brusca. Su pecho se apretó como si le hubieran atravesado con un puño. Las palabras resonaron en sus oídos, resonando una y otra vez, hasta que ya no se sintieron reales. Su madre. La mujer que había dejado atrás. La mujer a la que se había negado a visitar, había estado cuidando a un niño. Había pasado sus últimos días no sola, no ahogándose en el arrepentimiento, sino criando a un niño cuya existencia Nathaniel ni siquiera sabía. Y nunca había regresado. Nunca preguntó. Nunca lo comprobó. La había dejado morir sin saber nunca lo que había estado cargando, lo que había dejado atrás. Su pecho ardía. Su madre había cuidado de este niño. Lo protegió, lo abrigó. Y Nathaniel nunca lo había sabido. Sintió que algo en lo profundo de él comenzaba a fracturarse. Viejas heridas se abrían de maneras para las que no se había preparado. Se suponía que esto sería simple, un viaje rápido, una decisión clara. Pero ahora, mientras estaba de pie en la casa que alguna vez había sido su hogar, mirando a un niño que no debería existir, con un pasado que no podía borrar presionando contra él, se dio cuenta de algo terrible. Nada en esto era simple, y ahora no había forma de alejarse. Nathaniel estaba sentado en la vieja mesa de la cocina, con los codos apoyados en la madera vieja, los dedos presionando con fuerza contra las sienes, como si la presión pudiera de alguna manera dar sentido al rompecabezas imposible que estaba frente a él. La silla debajo de él crujió suavemente, protestando bajo su peso, un marcado contraste con las sillas de cuero de alta gama a las que estaba acostumbrado en su oficina con paredes de vidrio. Todo en este lugar se sentía pequeño, viejo, olvidado, pero nada se sentía tan irreal como el niño mirándolo desde el otro lado de la mesa. Eli. El chico no se había movido mucho desde que se sentaron, con los brazos cruzados sobre el pecho y los hombros rectos como hacen los niños cuando intentan no parecer vulnerables. Sus ojos oscuros permanecieron fijos en Nathaniel, su expresión cuidadosamente cautelosa, pero había un destello de algo incierto debajo de la superficie. Nathaniel había pasado su vida tratando con los hombres más despiadados del mundo. Multimillonarios que harían cualquier cosa para proteger sus fortunas, corporaciones que se tragaban a la gente entera, abogados que inventaban mentiras tan convincentes que incluso la verdad luchaba por competir. Pero nada lo había perturbado tanto como esto. Nada lo había hecho sentir que el suelo bajo sus pies no era estable. El peso de su propio silencio lo oprimía, espeso y sofocante. No tenía ninguna estrategia para esto, ninguna táctica de negociación, ningún contrato al que recurrir. Le preguntó a Eli cuánto tiempo había estado viviendo allí. Eli se encogió de hombros. Sus pequeños dedos se curvaron en la tela de su camiseta demasiado grande. Le dijo a Nathaniel que había estado allí desde antes de que ella enfermara. El estómago de Nathaniel se retorció dolorosamente. Desde antes de que ella enfermara. Las palabras se aferraron al aire entre ellos, pesadas e innegables. Su madre había estado enferma, y él nunca lo había sabido. Una sensación aguda y fría lo recorrió, algo cercano a la culpa, pero demasiado pesada, demasiado cruda, demasiado profunda para ser nombrada. Había pasado años convenciéndose de que su madre era solo otro fantasma de su pasado, alguien que no tenía lugar en la vida que había construido. Se había dicho a sí mismo que ella lo había dejado ir, que se había dado por vencida con él, antes de que él se diera por vencida con ella. Pero ahora veía lo equivocado que había estado. Ella no había estado sola en esos últimos días. Había estado criando a un niño, cuidando a alguien que no tenía a nadie más. Y Nathaniel nunca había regresado. Su pecho se apretó. Las paredes de la pequeña cocina de repente lo presionaron. Había asumido que cuando ella murió,
Había dejado el mundo de la misma manera en que había vivido, llena de arrepentimiento, anhelando un hijo que nunca mirara atrás. Pero no había estado sola. Le había dado lo poco que le quedaba a ese chico que estaba sentado frente a él. Nathaniel se pasó una mano por la cara, con la respiración entrecortada. No se suponía que esto fuera así. Había venido aquí para cerrar una puerta, no para abrirla. Había venido a firmar unos papeles, no a descubrir un secreto enterrado en las paredes de una casa que había intentado olvidar. Tragó saliva con fuerza, con la voz ronca y áspera, mientras le hacía a Eli la única pregunta que había estado rondando en su mente desde que lo vio por primera vez. ¿Quiénes eran sus verdaderos padres? La expresión de Eli no cambió. Su rostro permaneció indescifrable, pero sus dedos se crisparon ligeramente, como si estuviera ocultando algo. Luego, con la misma tranquila firmeza con la que había hablado antes, se encogió de hombros de nuevo. Nathaniel sintió frustración y algo más profundo, enroscándose en su pecho. Un niño sin padres. Un niño que vivía en una casa que no era la suya. Un niño que su madre había acogido, cuidado y criado como si estuviera destinado a estar allí. ¿Pero por qué? Nathaniel había pasado su vida aprendiendo a ver los ángulos, a leer entre líneas, a encontrar la verdad enterrada bajo mentiras cuidadosamente elaboradas. Pero esto no era un trato de negocios. Era su madre, era su familia, era algo mucho más complicado que cualquier contrato. Finalmente, Eli volvió a hablar, con la voz más suave esta vez. Le dijo a Nathaniel que su madre siempre le había dicho que era especial, que ella había dicho que estaba destinado a estar aquí, que un día Nathaniel volvería por él. Nathaniel se quedó quieto. Se le cortó la respiración, su cuerpo se puso rígido, su mente se negó a procesar lo que eso significaba. Ella lo había sabido. Ella había sabido que un día él volvería a casa. A pesar de todo su éxito, a pesar de todos los años de silencio, a pesar de todo, su madre había creído que él volvería. Y ahora, ella se había ido. Y todo lo que quedaba era este chico. Nathaniel se sentó en silencio, mirando los patrones descoloridos en la vieja mesa de la cocina. El peso de todo eso se posó sobre sus hombros como algo demasiado pesado para levantar. Había pasado décadas construyendo muros, protegiéndose del pasado, convenciéndose de que mirar atrás era una debilidad. Pero ahora, el pasado estaba sentado justo frente a él, en la forma de un niño con la confianza de su madre y sin su amargura. Y por primera vez en su vida, Nathaniel no sabía qué hacer a continuación. Nathaniel estaba de pie fuera de la casa de su madre, mirando la frágil vida que había quedado atrás. La casa se alzaba detrás de él, sus desgastadas paredes soportaban el peso de los recuerdos que había pasado toda la vida tratando de superar. La luz del sol que se desvanecía proyectaba largas sombras en el porche, que se extendían hasta el jardín, donde las malas hierbas crecían indómitas entre las grietas del pavimento. El mundo a su alrededor estaba en silencio. El aire estaba denso con algo tácito, y a su lado, Eli estaba inmóvil, su pequeño cuerpo cuadrado, su mandíbula apretada en un desafío silencioso que le recordaba a Nathaniel a sí mismo a esa edad. Nathaniel podía verlo en la postura del chico, la rigidez forzada, la forma en que sus puños se curvaban ligeramente a los costados, cómo mantenía la barbilla levantada lo suficiente para fingir que no tenía miedo. Era la postura de un niño que había aprendido a esperar desilusiones, que se había entrenado a sí mismo para no tener demasiadas esperanzas, para no confiar demasiado fácilmente. Nathaniel había pasado toda su vida huyendo del dolor, del pasado, del niño que una vez había sido. Y allí, de pie, mirando a Eli, se vio a sí mismo de nuevo, el mismo miedo, la misma terquedad, la misma pregunta tácita en sus ojos. ¿Vas a irte tú también? Nathaniel sintió que algo se le apretaba en el pecho, algo que había pasado años ignorando. Había pasado décadas construyendo muros, asegurándose de que nada, nadie, pudiera atravesarlos. Había enterrado su pasado en acero y vidrio, en imponentes rascacielos y acuerdos multimillonarios. Pero aquí, ahora, el pasado no era algo de lo que pudiera escapar. Estaba de pie justo a su lado. Y por primera vez en su vida tuvo una opción. Podía marcharse. Podía vender la casa, borrar ese momento, dejar el pasado enterrado como siempre lo había hecho. O podía quedarse. No solo por la casa, por el chico.
Eli dejó escapar un suspiro, con los brazos todavía cruzados sobre el pecho. Su voz transmitía una indiferencia practicada. Le dijo a Nathaniel que no tenía que quedarse, que estaría bien. Nathaniel sintió que se le cerraba la garganta. Le había dicho lo mismo una vez a su madre, y había estado mintiendo. Su madre lo sabía, igual que él sabía que Eli mentía ahora. Eli no tenía a nadie más, ninguna red de seguridad, ningún plan B. Solo la tranquila e inquebrantable creencia de que la gente no se queda mucho tiempo. Nathaniel había pasado años creyendo que el dinero podría llenar el vacío en su pecho, que el éxito ahogaría los ecos de todo lo que había perdido. Pero, ¿y si lo único que realmente había importado alguna vez estaba justo frente a él? Nathaniel se inclinó y apoyó una mano firme sobre el pequeño hombro de Eli. El niño se estremeció ligeramente, como si el toque fuera inesperado, desconocido. Nathaniel sintió que algo dentro de él se desmoronaba y se calmaba al mismo tiempo. Le dijo a Eli que necesitaba quedarse. Eli lo miró. Su expresión cautelosa parpadeaba con confusión, vacilación, algo demasiado frágil para nombrarlo. Nathaniel reconoció esa mirada, porque él mismo la había usado una vez. Había sido el niño abandonado, el chico que se había dicho a sí mismo que no necesitaba a nadie, el niño que se había obligado a creer que la soledad era solo otra parte de la vida. Y por primera vez, Nathaniel se dio cuenta de que su madre había estado tratando de salvar a alguien más de ese mismo destino. Los ojos de Eli buscaron el rostro de Nathaniel, como si esperara que cambiara de opinión, esperando el momento en que la promesa se hiciera añicos como todas las anteriores. Pero Nathaniel no se movió, no se apartó, no corrió, porque por primera vez en su vida, Nathaniel Grant ya no corría.